Hola, ¿qué tal maestra Rubri Hernández? Muy buenas tardes, soy el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo y a continuación le voy a presentar mi video acerca de las actividades que realizamos en esta materia que trabajamos con usted titulada Fundamentación de Proyectos de Investigación Educativa. Principalmente empezamos en la unidad número 1 titulada Tipos de Proyectos Educativos acerca de cuál era el concepto que cada uno de nosotros tenía acerca de un proyecto de manera educativa. Desde mi muy particular punto de vista, yo definí el proyecto como una herramienta que planea y organiza las distintas actividades que son necesarias para el alcance de un objetivo. En este caso, planear algo para alcanzar ya sea una meta educativa o bien objetivos de aprendizaje. Posteriormente vimos un video donde narraba acerca de los distintos proyectos educativos. En este video vimos diferentes puntos. Primero, platicábamos acerca de que hay diferentes tipos de proyectos de vida, hay de investigación, hay de intervención, hay de sociales, hay económicos, etc. Platicamos también de que un proyecto educativo se puede definir como un conjunto de actividades a realizarse de manera articulada y sistemática, es decir, paso a paso durante todo un proceso. De esta manera, buscando fomentar lo que viene siendo la formación integral del alumno en su relación directa con el aprendizaje, con el medio social y con el trabajo comunitario y participativo. Estos proyectos educativos tienen distintas características. Por ejemplo, una de las características era que se trabaja con las competencias diagnosticadas competencias que están relacionadas con lo que es la comunidad que los rodea. Otra característica era que los docentes participan en la implementación de dichos proyectos. Otra característica es que se aplica y verifica que se aprende dentro de la institución. Otra era en que los directivos de alguna manera deben de estar vinculados para que los proyectos tengan sustentabilidad y continuidad. Otro de los puntos que se ve en el video es cuáles sean los pasos a seguir para lo que viene siendo el diseño de un proyecto educativo. Comenzamos primero con la formulación del problema, posteriormente la matriz de todos los elementos involucrados en dicho proyecto, se creaba un árbol de problemas, posteriormente se elaboraba un marco lógico, después un cronograma y un presupuesto. Después se realizaba lo que era la evaluación del proyecto y finalmente esto nos daba un resultado que si era óptimo, de alguna manera el proyecto seguía en marcha o bien si era necesaria alguna retroalimentación. A grandes rasgos, maestra, eso es lo que vimos en la unidad número 1. Muchas gracias. Unidad número 2. La unidad número 2, titulada La organización relevante en contenidos, nos hacía una serie de preguntas desde diferente índole acerca de elementos que participan en los proyectos educativos. Principalmente nos preguntaban cuál era la finalidad de un currículo. Esta finalidad la podemos definir como un programa de conocimientos verdaderos, sistemáticos, ordenados de paso en paso dentro de un proceso y que son esenciales. Todos estos se transmiten de manera sistemática durante las sesiones en el aula frente a los alumnos. Esto con el fin de desarrollar la mente y entrenar lo que viene siendo la inteligencia. Otra pregunta era, ¿cuáles son los objetivos educativos que se tratan de alcanzar dentro del aula o dentro de nuestros planteles educativos? El objetivo fundamental que se trata de alcanzar dentro de la escuela es desarrollar personas hábiles y competentes, personas que de alguna manera puedan desarrollarse en sus círculos sociales, en sus contextos donde ellos se desarrollan socialmente hablando y en sus comunidades donde viven. Pero a su vez también busca crear personas que sean autónomas, que sean críticas, que sean solidarias y que ayuden de alguna manera contribuyendo con su aportación a lo que es el desarrollo de la nación para lograr metas exitosas tanto individuales como globales. Otra pregunta era, ¿qué experiencias educativas aptas para lograr esos objetivos pueden ser proporcionadas? Existen diferentes experiencias, pero las que yo considero que son más destacables es realizar múltiples actividades para el logro de un objetivo en particular, que va desde actividades pedagógicas de desarrollo cognitivo efectivo hasta actividades de integración. Otra de las preguntas era, ¿cómo podemos determinar si un objetivo fue logrado o fue alcanzado? Para medir el alcance de los objetivos se pueden realizar diferentes tipos de muestreos iniciales, también muestras puntuales durante el desarrollo de todas las actividades que se están llevando a cabo y ya finalmente generar una evaluación sumativa, el cual nos va a dar un resultado final del alcance de nuestros objetivos, si se lograron, si no se lograron y por qué no también una posible retroalimentación para reconsiderar todo el proceso sistemático y volver a buscar el logro de esa meta. Eso es lo que vimos en la unidad número 2. Gracias. Unidad número 3. El diseño de proyectos curriculares.
En esta unidad partimos primero con un mapa conceptual donde hablábamos acerca de cómo se realiza un proyecto. Partíamos de una definición que, bueno, ya lo comentamos en videos pasados, pero ¿cómo se realiza en sí esta estructura de un proyecto? Primero, debe de surgir una necesidad identificada. Posteriormente, la selección y la definición del problema. Una vez que se hace esto, se definen los objetivos, los cuales deben de ser claros, concretos y flexibles. Posteriormente, se debe hacer una justificación de la importancia de dicho proyecto. Una vez cumplidas estas etapas, se tiene que determinar un marco teórico, proporcionar una organización metodológica, después ejecutar lo que es el proyecto y evaluar los resultados obtenidos. Eso lo vimos principalmente a grandes rasgos en lo que era el mapa conceptual, pero posteriormente se elaboró lo que es un diseño de un proyecto curricular, donde principalmente hablábamos primero de la estructura de un proyecto, es decir, cuáles eran los elementos que integran en sí los pasos que se adecúan dentro de la estructura del mismo proyecto. El título, tenemos que estructurar un título que sea llamativo, pero a la vez que esté relacionado de manera global con todo el tema. Después, responder a la pregunta ¿por qué es necesario el proyecto? Fundamentarlo, describir cuál es la necesidad de que este se realice y se lleve a cabo. Después respondíamos a la pregunta ¿dónde se va a realizar el proyecto? ¿Cuál es su localización? ¿Qué factores y elementos nos llevan a determinar el por qué en ese lugar se realizará dicho proyecto? Después, ¿a quién va dirigido este proyecto? Los destinatarios. ¿Quiénes son las personas que utilizarían dicha información para en su momento hacerla útil y rentable? Posteriormente, ¿qué se pretende realizar? ¿Cuáles son los objetivos que tiene este proyecto? Sus objetivos generales, sus objetivos específicos. Después, ¿cuánto es el tiempo que va a durar dicho proyecto? Aquí se refiere a establecer dentro de un lapso de tiempo si va a ser semanal, va a ser mensual, va a ser semestral. Todo depende de las necesidades del mismo proyecto. Después, la metodología. ¿Cómo voy a llegar a conseguir los objetivos previamente establecidos? Después, dentro del equipo técnico, ¿quiénes son las personas que van a realizar y llevar a cabo el proyecto? Posteriormente, ¿con qué lo vamos a realizar? ¿Cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que me van a ayudar a ejecutar todas estas acciones y actividades? Posteriormente, ¿cómo saber si ya se cumplieron los objetivos o no? Aquí tenemos que utilizar distintas herramientas de evaluación para de alguna manera que nos vayan midiendo si el objetivo se está logrando o bien si hay algún ajuste o retroalimentación necesaria. Y finalmente, ya cuando nos dan los resultados, tenemos que hacer un comparativo si el resultado generado es el resultado deseado. De lo contrario, regresar a los pagos anteriores y hacer alguna modificación necesaria para el logro y objetivo de esa meta educativa. Eso es lo que vimos en la unidad número 3. Gracias. Finalmente, la unidad número 4. La unidad número 4 titulada Proyectos Educativos Nacionales. Aquí es donde realizamos un anteproyecto educativo acerca de los planteles donde trabajamos. Platicándolo así a grosso modo, desde mi punto de vista, planteé un anteproyecto donde trabajaremos el tema de las TICs y el impacto que tienen en la educación. Principalmente partimos dentro de la introducción con 3 elementos: los antecedentes del proyecto, es decir, cómo se encontraba, la justificación, el saber el por qué y cuál es la necesidad, y los objetivos generales y específicos. Una vez que se tenían esos 3 elementos, entramos en la segunda etapa, que eran las innovaciones en la educación. Hablamos sobre pedagogías, sobre las nuevas tecnologías de la información y el impacto que tienen en la educación actualmente, y herramientas como el e-learning, que sirve como una herramienta de capacitación para de alguna manera generar un ambiente educativo más dinámico, innovador y que sea más atractivo para el alumno. En el siguiente paso hablamos sobre las nuevas tecnologías de la educación, hablamos sobre los cambios del contexto, diferentes herramientas educativas, el uso de la internet como fuente de información, el uso de aparatos como laptops, como celulares, como computadoras, que de alguna manera son herramientas que se involucran en el proceso o el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Una vez que vimos esas etapas, entramos también a fondo de lo que era el impacto que tenía el internet dentro de las distintas actividades y cómo se puede utilizar como una herramienta generadora de información realmente orientada a fomentar el desarrollo de las competencias de los alumnos. Otra etapa fue la planificación de las actividades. En esa hablamos del diseño curricular, de la capacitación a lo que son los docentes, de la capacitación a los estudiantes. También en este anteproyecto hablamos sobre diferentes casos prácticos. Destacamos la web educativa, diferentes plataformas educativas,
herramientas como el WebQuest, el cual fomenta lo que es el desarrollo también de competencias dentro del salón de clases. Ya una vez generado eso, hablamos también de lo que era el presupuesto del proyecto. Hablamos sobre un estimado en cuestión de cuánto sería la necesidad financiera de lo que requiere el proyecto y cuál sería su rentabilidad. Y al final hablamos sobre lo que eran las conclusiones del proyecto y qué recomendaciones se daban para de alguna manera desarrollarlo más. Aquí en el tema de las recomendaciones hablamos que en la educación media se recomienda, vaya, todos los medios educativos, medios informativos son necesarios para que el estudiante de alguna manera se desarrolle más y sea más atractivo para él ese nuevo sistema educativo aplicado con las tecnologías. Maestra, pues bueno, eso es lo que vimos en todo lo que es su materia. Agradezco mucho pues su atención, me interesará mucho una retroalimentación y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias por todo, que tenga buen día.